Vamos a echarle un ojo a cómo está el mercado del petróleo, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos debido a la inflación. Vamos con ello. La reducción de la producción de petróleo en Rusia debido a las sanciones, principalmente a las que afectan al transporte y al flete de los petroleros, sabemos que se está viendo más que compensada con los ingresos que recibe Rusia por el incremento de los precios. El impacto de las sanciones sería, obviamente, mucho mayor en ausencia de esas grandes economías que han encontrado en la venta de petróleo ruso con un descuento, un negocio muy atractivo. Pero es que estas economías existen. Es el caso, obviamente, de los compradores asiáticos, que se están, yo creo que, beneficiando de forma muy importante de la guerra de Ucrania. Y en especial hablamos de dos países. Uno es China y el otro es la India, que están importando cantidades récord del crudo ruso. Y no es raro por la siguiente razón. China está comprando el petróleo ruso a $93 por barril de media, lo que quiere decir $17 más barato que importarlo de Arabia Saudita. Buena parte de ese petróleo no viene directamente de Europa, sino que viene de los yacimientos que tiene en su región del lejano oeste, y en concreto del puerto de Kozmino. El resto sí que procede del que se extrae de los Urales y se embarca en petroleros en el Mar Negro en el puerto de Novorossiysk. Y fijaos que el 30% de esos envíos es adquirido por empresas chinas, lo que incluye a grandes empresas como China National Petroleum Corporation y Sinopec, pero además está beneficiando mucho a las que se llaman teteras, es decir, a las pequeñas refinerías independientes que existen en China. En el entorno de las políticas monetarias contractivas que se van a realizar por todo el mundo y que se reflejan, ya lo estamos viendo, en aumentos de los tipos de interés y que por lo tanto van a hacer que los préstamos que podamos pedir familias y empresas se vayan a encarecer, está empezando a crecer la expectativa de que la demanda de combustibles se va a reducir. Y esta sería la razón, dicen algunos, detrás de la súbita caída del precio del petróleo que se ha producido en estos días. A principios de este mes estaba en $125 y ahora ha bajado incluso por debajo de los 102 el pasado miércoles, lo que representa una caída del 22% en las dos últimas semanas. Y es que las advertencias cada vez más insistentes en que la economía de los Estados Unidos puede acabar en una recesión está haciendo que los contratos a futuros caigan también, y en los últimos días a mínimos desde 2015. Si bien es cierto que el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, piensa que todavía tiene margen para producir eso que llamamos un aterrizaje suave de la economía, es decir, una contracción de la economía que no vaya tan lejos como para que el Producto Interior Bruto se reduzca durante 2 trimestres al menos, ya veremos porque es difícil, aunque este juicio ya sabéis que es de los autores de esta recesión es transitoria. Así que existe en el mercado la percepción de que es posible que la destrucción de demanda y de actividad económica se vaya a traducir de forma inmediata en una destrucción también de demanda de petróleo, aunque sigue habiendo una enorme brecha entre el barril de petróleo y el barril de diésel en estos mercados de futuros, sobre todo en Europa. El miércoles pasado la diferencia entre esos dos precios estaba en $57, un dato récord desde el año 2011. Y que está relacionado, como sabemos, con la pérdida de capacidad productiva que tienen las refinerías y de la que ya os he hablado en otro vídeo. Por eso está Biden pidiéndoles a las compañías petrolíferas que incrementen su capacidad de refinado. Aunque reconoce de forma implícita que el problema de esa reducción de capacidad también está relacionada con la transición energética, cuando afirma que las dos cosas se podrían realizar al mismo tiempo. Por lo tanto, ahora mismo el mercado se podría definir como un mercado petrolífero bajista, un mercado bajista. Lo que es sorprendente es que los gobiernos están tomando la decisión de reducir impuestos o de producir subsidios a la demanda en estas circunstancias, porque son medidas que van en el camino opuesto de reducir los precios, es decir, van en la dirección de aumentar la demanda. Aunque todo esto no quiere decir nada, porque los mercados están especialmente nerviosos y podría pasar cualquier cosa dependiendo de los acontecimientos, o bien que el precio del barril se disparara a $200 o bien que bajara hasta los 80, ya que cada una de las reducciones que hemos tenido últimamente, y que han sido intensas en el precio del crudo, han venido seguidas por alzas muy importantes. Por ejemplo, a principios de marzo vimos una caída del 23%, y entre finales de marzo y principios de abril una caída del 18%. Y sin embargo luego el precio del petróleo volvía a subir con una gran fuerza. Esto se basa, yo creo, en la desconfianza en que esta demanda realmente se esté debilitando, y no es raro.
la intención europea de vetar el petróleo ruso para finales de año, se está encontrando con la realidad de que la demanda europea de petróleo ruso no se reduce. Las refinerías europeas recibieron 1,84 millones de barriles cada día de crudo ruso durante la semana pasada. Y ya llevamos 3 semanas en que se están incrementando estas importaciones de petróleo ruso a Europa. Y cuando digo Europa también incluyo a Turquía, que está, como sabéis, en muy buenos tratos con Rusia, como estamos viendo por las negociaciones alrededor de las exportaciones de cereales de Ucrania. Negociaciones infructuosas, pero que realizan los dos países, Rusia y Turquía. Por lo tanto, podemos decir que muchos países europeos se están rajando de su intención de dejar de comprar petróleo ruso, teniendo en cuenta que le estaban dejando todo ese petróleo a otros países como China y la India, y también por el hecho de que sigue estando muy barato. Si nos fijamos en este gráfico de Bloomberg, podemos observar cómo en enero de 2028 Europa compraba 1,9 millones de barriles al día a Rusia. Esa cantidad era a principios de abril 1,3 millones y desde aquí ha ido fluctuando entre 1,9 y 2 millones de barriles. Es cierto que los envíos procedentes de Rusia en el Mar del Norte se han contraído de forma precipitada por las reducciones de la demanda de Polonia, Lituania, Finlandia, Reino Unido y Alemania. Pero los que siguen muy fieles al petróleo ruso siguen siendo los holandeses, aunque en niveles que son un poco menores de los que tenían al empezar el conflicto bélico. Por lo tanto, Rusia está sacando principalmente su petróleo a través del Mar Negro y el Mediterráneo. Y en el caso de este comercio que se produce con Europa, una parte importante del petróleo ruso va a las refinerías que Lukoil tiene en países europeos, por ejemplo en Sicilia. Y supongo que no hace falta que os diga que Lukoil es una empresa petrolífera rusa. Italia demandaba 120.000 barriles de petróleo al día la semana del 28 de enero de este año, pero esta última semana Italia está demandando 500.000 de barriles, es decir, ha cuadruplicado la cantidad que importa. Y Turquía, que demandaba 190.000, ahora demanda 270.000 barriles diarios. Y dentro del Mar Negro están siendo Bulgaria y Rumanía los más beneficiados por estas importaciones. Y todo esto que está implicando en términos del dinero que ingresa Rusia por el negocio petrolífero. Bueno, pues que ha aumentado sus ingresos un 6% esta última semana del 17 de junio. Y, como podéis comprender, ese incremento de dinero que entra en el país también se refleja en un aumento de los ingresos que recibe el gobierno, y que en la última semana fueron de 161 millones de dólares. Así que parece difícil justificar que la demanda se esté reduciendo. Más bien parece que la demanda está bastante tiesa todavía y que no está dispuesta a reducirse ni siquiera ante las perspectivas de la recesión económica. Por ejemplo, esa importante empresa de transacciones de petróleo que se llama Vitol advierte de que el impacto que van a tener el fin de los confinamientos en China para la demanda de combustible en el país va a ser bastante intensa y eso se va a notar en el mundo. Creen que se incrementará la demanda china en 1 millón de barriles diarios para el final de año, para este año 2022. Lo cual va a hacer que encontrar más petróleo para poder hacer que esa demanda sea satisfecha al mismo tiempo de que no se incrementen los precios va a estar bastante difícil. Y si nos vamos al lado de la oferta, las estimaciones afirman que Arabia Saudita podría incrementar en 1 millón de barriles diarios su producción y Emiratos en 100.000 barriles diarios. Pero sigo pensando que con una demanda tan sumamente rígida, las contracciones de la oferta les deben estar produciendo aumentos de los beneficios tan suculentos que no veo por qué estarían tentados de aumentar la producción. Otra cuestión es que el aumento de esta demanda también esté relacionado con las bajadas de impuestos y con las subvenciones al consumo de la energía que se están haciendo en Occidente, que yo creo que es muy posible, pero obviamente haría falta un estudio más detallado en términos cuantitativos para saberlo. Así las cosas, los países que sufren los aumentos del precio de la energía y por lo tanto de la inflación se debaten entre dos tendencias: conseguir incrementos de la producción por la vía que sea, o bien conseguir reducciones de los precios por la vía que sea. El aumento de la producción puede venir porque Rusia está sacando más petróleo bajo manga, pero también puede ser porque podamos meter en el mercado más número de barriles al invitar a ciertos países a este tipo de negocios. Obviamente estoy pensando en Venezuela y en Irán. Pero estas cuestiones siguen estando muy enredadas por la oposición que tienen los Estados Unidos a los regímenes políticos que gobiernan ambos países. Aunque sabemos que poderoso caballero es don dinero y esto se podría solucionar de una forma o de otra. Pero ahora las cosas, es cierto que con estos dos países no van tan rápido como hace unas semanas parecía que podían ir. Y por lo tanto hay que buscar otras vías. Otra vía sería, por ejemplo, incrementar la producción de petróleo a través del fracking, y que ha supuesto un enorme negocio para los Estados Unidos, especialmente por la cantidad de petróleo que existe en la cuenca del Pérmico, que se sitúa entre Texas y Nuevo México. Ya sabéis que esa capacidad permitió a los Estados Unidos en su momento empezar a producir más petróleo que todos los países de Oriente Medio juntos. Bueno, en realidad
más que todos los países de la OPEP juntos. Y eso inició una guerra comercial entre estos y los Estados Unidos, en la que la reducción de precios de 2014 llevó a la quiebra a muchos de los productores estadounidenses de petróleo a través de fracking. Y estas bancarrotas y el hecho de que las reservas de petróleo tampoco sean eternas han limitado mucho la producción de petróleo por la vía del fracking en Estados Unidos. En parte porque con tanta bancarrota, la limitación de la producción implica aumentar los beneficios para atraer inversores y así repartir dividendos más abundantes entre sus accionistas, porque obviamente, como os digo, los beneficios se han aumentado mucho debido al crecimiento de los precios del petróleo. Además, existen cuestiones medioambientales que son importantes, porque el fracking necesita un gran consumo de agua y por lo tanto puede afectar a recursos acuíferos e incluso contaminarlos. Y luego están, aparte, los problemas de los terremotos, en los que aquí parece haber mucha polémica, pero en fin, la gente lo siente, que hacen que esta industria no parezca que sea la solución a nuestras inflaciones, porque, lógicamente, va a haber resistencias políticas a que aumenten sus operaciones. Por otra parte, se está dando otro efecto derivado de las sanciones, y es que la necesidad de perforar más pozos debido al incremento de los precios, porque obviamente aquí hay un incentivo también a ganar dinero, está haciendo que el precio del acero que se dedica a ese tipo de tubos que se utilizan para la perforación se esté disparando en los mercados y esté ahora mismo en récords. Y al parecer aquí también hay otro problema que produce rupturas en las cadenas de suministros, y es por esto que yo digo que pueden estar relacionadas con las sanciones al acero y al hierro que vienen de Rusia, pero esto también es una hipótesis y suposición mía. La otra solución que se ha planteado ha sido por la parte de la sociedad anglosajona mundial, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que han anunciado vetos al petróleo ruso, pero que al mismo tiempo piden controlar los precios. ¿Cómo? Por medio de la creación de una especie de cártel de compradores que establezca un techo al precio del petróleo que se compra a Rusia. Esta sería una forma de evitar que Rusia recaude toda la cantidad de dinero que está recaudando y que además les permite, como os he dicho, financiar la guerra de Ucrania. Y además que evita que la economía rusa no colapse, porque obviamente le da un oxígeno financiero que luego puede transmitir hacia la sociedad, hacia las empresas y particulares en forma de subvenciones. Pero un problema de esta medida es que para hacer un cártel de compradores es necesario tener a todos los compradores de petróleo metidos en el ajo. Porque si tienes compradores que están dispuestos a adquirir ese petróleo por encima del precio del techo que tú quieres establecer, pues entonces vas a ver cómo el petróleo, en vez de venir a ti, va a fluir a ellos. Y por lo tanto esa palanca que tú tienes la vas a perder. Es cierto que los países occidentales pueden utilizar otra palanca para que Rusia acepte el trato, que ya os he comentado alguna vez, y es utilizar a las compañías de seguros que están principalmente radicadas en Londres. El trato es: acepta el techo o no aseguramos tus envíos y a ver quién transporta tu petróleo. Y yo os he contado también que Rusia planteaba utilizar su compañía de reseguros para sustituir a los británicos, pero existen dudas acerca de que tenga la capacidad financiera para poder asegurar todos los envíos y hacer frente a los problemas que se pueden dar si, por ejemplo, hay que pagar compensaciones porque sucede un accidente. Acordaos del reciente de Repsol en Perú. Y aquí nos encontramos también con otros obstáculos. Por ejemplo, un problema muy típico en la Unión Europea, que es su burocracia. El tratar de poner en práctica este cártel de compradores implicaría que la Unión Europea tendría que revisar sus paquetes de sanciones, que tanto esfuerzo le costaron aprobar. Es decir, aquí nos encontraríamos otra vez que podría haber países que no estuvieran de acuerdo con establecer el techo y por lo tanto tendríamos una negociación otra vez lanzada entre los países miembros de la Unión Europea. Negociación en las que unos tendrían que ceder algo y otros intentarían conseguir algo, y es posible que los países que ya han cedido y los que ya han ganado pues no estén dispuestos a hacerlo o a perder lo que han ganado. Por otra parte, también está el asunto de que Rusia puede sencillamente no dar su brazo a torcer y decir que si le quieren bajar el precio hasta cerca del coste de producción, pues que, oye, no os vendo, no me da la gana, que ya encontraré otros clientes para mi petróleo. Es decir, si el cártel de compradores, imaginaos que establece un precio, por ejemplo, de $70 por barril. Rusia podría decir, muy bien, pues voy a venderlo a 70, pero no a ti. Se lo voy a vender a aquellos de la esquina, que van a estar deseando además comprármelo a un precio tan sumamente barato. Porque al fin y al cabo estamos, entre comillas, en una guerra económica entre Occidente y Rusia. Una cosa distinta sería establecer un cártel de compradores de gas, que es raro que no se haya intentado, a pesar de que lo propuso Mario Draghi hace más de un mes. Ya sabes que Draghi es el primer ministro italiano. Porque Europa compra el 85% del gas ruso a través de gasoducto y por lo tanto Rusia no tiene alternativa. Y además es evidente que desde el principio del conflicto aquí ha estado presente la posibilidad del corte del gas. Yo lo que creo es que ha faltado mayor determinación de los países europeos, pero siempre es difícil hacer que 29 países distintos opinen igual de un tema.
Y obviamente aquí el país que más se opuso fue un país que no es trivial, que es Alemania, que es la más temerosa, o la que está más temerosa, con la posibilidad de que le corten el gas y por lo tanto de que su economía entre en una más que probable recesión. Así que en resumen y para deprimirnos juntos, el precio del petróleo baja circunstancialmente, pero no parece que lo vaya a hacer de forma permanente por aumentos de la producción o por inventos como el techo del precio. Ahora sí, lo puede hacer con una recesión económica o porque los gobiernos dejen de bajar impuestos o de conceder subvenciones al consumo de la energía. Alternativas que supongo que no os parecen especialmente atractivas, sobre todo la de la recesión. Aunque la otra es, yo creo, la vía por la que teníamos que haber ido, porque las cosas están mal y si no notamos que están mal, pues no vamos a cambiar nuestro comportamiento, lo cual ya sé que es muy jodido decir, pero me parece que es así. Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que os actualizo cómo está el mercado del petróleo, que como veis está muy interesante. Ya sé que en el noticiario he hablado de lo que decía la asesora económica de Biden acerca de que parece que hay más petróleo ruso en el mercado, es obvio que hay más petróleo ruso en el mercado, pero el asunto de la bajada del precio también parece mucho más relacionado con estas fluctuaciones de la demanda por las perspectivas de recesión que por el petróleo excedente que puede estar soltando Rusia bajo cuerda o de forma subrepticia, de contrabando, por ahí por esos mercados de Dios. Bueno, acabamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, activar las notificaciones, dadle al botón de like, compartid estos vídeos en vuestras redes sociales y nos vemos muy pronto.